Nunca es más oscura la noche que justo cuando va a amanecer. Cuando la aflicción parece llegar a su punto más profundo y amargo, entonces la confianza evita la desesperación absoluta. El corazón del redimido se aferra a Dios, incluso en la más densa oscuridad. Es que a pesar de la incertidumbre y los desafíos de esta vida, vuélvete a Dios, confía en su misericordia, alégrate en Él y canta sus alabanzas. Hoy, en verdad y vida espiritual, confía en su misericordia. Una reflexión del Salmo 13. Los redimidos confían en Dios en medio de la incertidumbre. Confían que el Señor actúa, que los libera, que los salva, que responde las oraciones, que provee, que renueva las fuerzas, que revela su gloria, que hace lo que solo Dios puede hacer. Este es el Dios en quien confiamos. Cuando vamos al trono de la misericordia, no vamos tímidamente, gritamos con todas las fuerzas. Acompañemos al pastor Humberto Méndez en esta serie de salmos seleccionados. Es cierto que, con demasiada frecuencia, cuando se nos presentan problemas, nos rebajamos a quejarnos o sentir lástima por nosotros mismos. Pero esta no es la forma en que Dios quiere que reaccionemos ante las dificultades. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante todos los problemas? En esta ocasión, veremos cómo el Salmo 13 nos enseña la importancia de confiar en la misericordia de Dios. Decidir confiar en Dios es algo importante porque tarde o temprano necesitarás confiar en Él de una manera enorme y es posible que no sepas cómo. En medio de la incertidumbre, muchas veces tenemos dificultades para confiar en Dios, pues nos llenamos de dudas acerca de lo que va a ocurrir. De hecho, existe un lugar en el que nos encontramos a veces que es muy peligroso. En ese lugar abunda la pregunta, ¿qué pasaría si me va mal durante la reunión de mañana? ¿Qué pasaría si a mi hijo se le diagnostica problemas de aprendizaje? ¿Qué pasa si el resultado de la prueba es positivo? ¿Qué pasa si no consigo el trabajo? Hay innumerables situaciones hipotéticas, tanto grandes como pequeñas, pero tienen una cosa en común: no ayudan. Mientras estás acostado en la cama, tratando de prepararte para el día, tu mente está murmurando, convirtiendo cada posible escenario negativo en una telaraña pegajosa y absorbente. Quedas atrapado en él y pasas horas excavando más y más profundamente sin nada positivo que mostrar. De hecho, estás tan aprisionado en la red que estás paralizado por el miedo, la ansiedad y el pánico. Todo por estas simples palabras. ¿Qué pasaría si...? Vivir así es vivir llenos de ansiedad en nuestras mentes. Exageramos ante escenarios espantosos y estresantes que quizás nunca se hagan realidad. En realidad, esto nos coloca en el papel de Dios y relega al Señor a otra parte. En resumen, es un lugar contra el que los cristianos deben luchar. Este es un extracto del libro La paz de Dios cuando no puedes dormir, de Christina Vinson. Y muestra una gran realidad de muchos corazones. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y para eso vamos a ir al Salmo 13, versos del 1 al 6, que dice: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá de mí? Considera y respóndeme, oh Señor. Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Salmos 13, versículos del 1 al 6. El escritor de este salmo, según el título, es David, y en esta ocasión se reduce casi a la desesperación total en su vida.
Aparentemente ha sufrido una persecución muy prolongada y el rostro de Dios parece que se ha apartado de él. Le parece que Dios lo ha olvidado por completo y está en una extrema incertidumbre y angustia. Y en este salmo nos dice que a pesar de esa incertidumbre, él debe volverse a Dios, confiar en su misericordia y alegrarse en él. Verdaderamente los salmos son un regalo para nuestra alma. El salmista que escribe este salmo expresa la importancia de volverse a Dios en los momentos de incertidumbre. Este es un siervo de Dios que ha sido probado en persecuciones y con enemigos crueles, y ahora se ve a sí mismo olvidado y abandonado por Dios. Al sentir esto, derrama su alma en oración. Pero hay un cambio en su actitud en medio del salmo. Pasa de una profunda angustia y desesperación a una esperanza y gozo desbordante. Así que este salmo nos presenta el drama de este salmista y lo desarrolla en varios actos. En primer lugar, él se siente abandonado por Dios y dice en el versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Y durante todo el salmo, él repite esta frase, ¿hasta cuándo? 4 veces. El abandono es una de esas heridas secretas que se manifiesta de muchas formas, como la soledad, la desesperación, la ira y el miedo. Cuando sientes que Dios, la persona más importante de tu vida, te abandona, es difícil no preguntarte si algo anda mal. Evidentemente Dios no ha escondido su rostro ni se ha olvidado del salmista. Lo que ocurre es que en medio de la angustia muchas veces no podemos mirar correctamente a Dios. Y aunque el sol parece estar oscurecido, los redimidos siempre son objeto de la más tierna compasión y ayuda de parte de Dios. Pero este salmista que siente ese abandono de Dios también tiene un temor a la adversidad. En el versículo 4 dice, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. El salmista estaba experimentando lo que es tener miedo de algo, ya sea una batalla o a un traidor en el reino. El miedo es una reacción normal que nos impulsa a tener cuidado. Y la ansiedad es un tipo de miedo que se ocupa más de la preocupación y el futuro en lugar de temer algo que está presente. Y cuando se trata de la vida de los redimidos, sabemos que una cosa siempre es cierta. Nuestro enemigo es el padre de mentira. Y si puede paralizarnos con el miedo, entonces ya no seremos efectivos en hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero el salmista sigue diciendo que su situación no solamente es de pensar que Dios lo ha abandonado o de temor, sino que ahora la tristeza inunda sus pensamientos. El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Cuánta conmoción estaba atravesando el salmista, cuántos pensamientos y preguntas se apoderan de la mente de él en momentos como estos. El salmista debía entender que su condición de redimido no lo protege de experimentar dolores profundos. Pero el punto que todos debemos entender es que no hay nada de malo en tener tristeza y dolor en un momento de adversidad. Es cierto que nuestro dolor es diferente del mundo, sin embargo, todavía lloramos, pues todavía vivimos en un mundo caído en el que las personas con valores pervertidos parecen prevalecer, mientras que los justos sufren. Y eso lleva al salmista a otro acto en su vida, y es que se hunde con tanta presión. El versículo 3 dice, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Esta frase final indica que el salmista estaba al borde de la desesperación. Su espíritu está fallando y su cuerpo está al borde del colapso. En este momento, él se encuentra especialmente vulnerable en una situación que se hacía cada vez más abrumadora. Como si una enorme ola de agua fuera a estrellarse sobre él y se hundiría tragado por el mar de la adversidad. Aquí es donde se encuentra el salmista. El hecho de que estaba siguiendo la voluntad de Dios para su vida no significaba que no habría temporadas en las que sería atacado, desafiado, criticado y ridiculizado. Él estaba en lo profundo y él expresa que está a punto de llegar al final de sí mismo. Hasta que el versículo 5 hay un cambio total y él dice, pero yo en tu misericordia he confiado. El salmista empieza a confiar en Dios.
Y nunca es más oscura la noche que justo cuando va a amanecer. Cuando la aflicción parece llegar a su punto más profundo y amargo, entonces la confianza en Dios evita la desesperación absoluta. El corazón del redimido se aferra a Dios incluso en la más densa oscuridad. El salmista empezó a tener un tipo de confianza que lo prepara para poner toda su vida en las manos de Dios. El simple hecho de creer en Dios, que Dios existe, no es suficiente. Es necesario tener esa fe y confianza que es el resultado práctico de una relación personal con Dios. La confianza en Dios no era un concepto nebuloso y confuso para el salmista. Él no tenía una confianza parcial en Dios, no. Esta es una confianza total en Dios. Confiaba en Él con toda su vida. No se ponía a escoger y seleccionar en qué confiar en Dios y en qué no confiar en Dios, no. Sino que ponía todas las áreas de su vida en las manos de Dios. ¿Y ahora, qué hace aquel que confía en el Señor en medio de la incertidumbre? ¿Qué hizo el salmista al confiar en Dios? Clamar a Dios. El versículo 3 dice, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Todo el salmo es un clamor a Dios. El salmista estaba consciente que podía decirle exactamente lo que sentía a Dios, aun cuando las cosas no salían bien y aun cuando ni siquiera tenía palabras para decirlas. Dios entiende, Dios se compadece, Dios responde. Y este salmo es una de las oraciones más honestas y desgarradoras que hay en la Biblia. Aquí hay un alma que está deprimida, angustiada, luchando con lo que está ocurriendo en su vida. Se siente abandonado por Dios, abrumado por el dolor, totalmente sacudido por el enemigo de su alma. Sin embargo, a medida que aprende a someter cada pensamiento y temor al Señor, el salmista finalmente elige clamar a Dios. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Verdaderamente aquí hay un clamor sincero y piadoso a Dios. Y así termina este salmo con una alabanza al Señor. Y así siempre será. El que clama siempre terminará alabando al Señor. Aquel que grita al comienzo de este salmo, canta alabanzas al final del salmo. Así es, este salmo recorre los distintos colores del corazón en medio de la angustia. Primero desciende a las profundidades del valle de la desesperación y luego el salmista llega finalmente a pararse en las alturas del monte de la alabanza. Esto es impresionante. El salmista elige alabar a Dios, pues sabe que Él es soberano sobre todas las circunstancias de su vida, incluso en su momento de aflicción más difícil y la incertidumbre más oscura. Sí, alabar a Dios en medio de la aflicción y la incertidumbre es una herramienta poderosa. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa esta experiencia del salmista para nosotros el día de hoy? ¿Cómo podemos traerlo a nuestras vidas? Y en resumen, lo que nos está diciendo el salmista a nosotros hoy es que a pesar de la incertidumbre y la angustia, debemos volvernos a Dios, confiar en su amor y misericordia, contemplar la liberación de Dios, alegrarnos en Él y cantar sus alabanzas. Los evangelios nos cuentan la historia de los discípulos cuando enfrentaron una tormenta en el mar de Galilea. Ellos habían estado con Jesús y habían visto su poder. Ahora estaban enfrentando una gran adversidad. Su vida estaba en peligro. Sin embargo, en ese momento habían olvidado que Jesús estaba en la barca. Dice Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Marcos 4, versos 35 al 41. Al igual que el salmista, los discípulos estaban enfrentando un momento de gran angustia y desesperación en sus vidas. Pensaban que perderían la vida. De hecho, habían perdido toda esperanza. Y en medio de toda esta situación, Jesús está durmiendo. Nuestro Salvador durmiendo en el bote durante la tormenta. No tiene miedo ni ansiedad. Jesús no está entrando en pánico, ni está preocupado o ansioso. De hecho, Él está tan relajado con toda la situación que está tomando una siesta en un bote, en medio de una tormenta.
De la misma manera nosotros muchas veces gritamos en medio de la adversidad sin darnos cuenta que Jesús está en su trono y en control de toda su creación y en control de todas las cosas. Así que este salmo, junto a la experiencia de los discípulos con Jesús en Marcos, alienta nuestros corazones. Nos muestra el mismo patrón que debemos seguir nosotros en medio de la incertidumbre. En primer lugar, nos dice que los redimidos confían en Dios en medio de la incertidumbre. No importa lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros, no importa que parezca exteriormente que Dios nos ha abandonado, los redimidos confiamos que el Señor va a actuar, que nos va a liberar, que nos va a salvar, que nos va a responder nuestras oraciones, que va a proveer para nuestras necesidades, que va a renovar nuestras fuerzas, que va a revelar su gloria. Y que va a hacer lo que solo Dios puede hacer. Este es el Dios en quien confiamos. Confiamos en Él porque Él es Dios y no nosotros. Él puede lograr lo que nosotros no podemos. Y confiamos en Él porque nosotros estamos indefensos sin Dios. Y eso aprendemos de este salmo. Y en segundo lugar, también aprendemos que los redimidos que confían en Dios claman a Dios en medio de la incertidumbre. Dios ama las oraciones fervientes, le encantan las oraciones impetuosas y apasionadas. A Dios no le importa mucho nuestra gramática, siempre y cuando derramemos nuestro corazón sinceramente y apasionadamente delante de Él. Así que clama delante de Dios, y cuando vayamos al trono de su misericordia, tenemos que recibir este consejo. No vayas tímidamente, grita con todas sus fuerzas como los discípulos, dile: Señor. Recuerda que Dios ama a los que claman con todo el corazón ante el trono de la misericordia. Gloria a Dios. Los redimidos confían en Dios en medio de la incertidumbre. Los redimidos claman a Dios en medio de la incertidumbre. Y los redimidos también alaban a Dios en medio de la incertidumbre. ¿Cómo hizo frente el salmista a toda esta adversidad? Sorprendentemente, él superó la adversidad poniendo su confianza en Dios y alabando a Dios. Pero con demasiada frecuencia, cuando se nos presentan problemas, nos rebajamos a quejarnos, sentir lástima de nosotros mismos. Esta no es la forma en que Dios quiere que reaccionemos ante la incertidumbre y la angustia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante los problemas? ¡Alaba a Dios! En tiempos de angustia e incertidumbre, levanta tu voz y alaba al Señor lleno de fe y confianza y clamor a Él. Charles Stanley dijo: tengo plena confianza en que Dios puede ocuparse de cualquier situación y dar una respuesta a cualquier pregunta o problema. Él tiene todos los recursos del universo a los que recurrir para ayudarnos a cada uno de nosotros a través de cualquier tipo de crisis, si confiamos en Él. Amado oyente, y a la luz de las cosas que hemos visto en la palabra, ¿cómo vas a responder? Es que a pesar de la incertidumbre y los desafíos de esta vida, vuélvete a Dios, confía en su misericordia, alégrate en Él y canta sus alabanzas. Vamos a terminar una vez más leyendo este Salmo, capítulo 13. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. Salmo 13, versos del 1 al 6. Estás en sintonía con Verdad y Vida Espiritual, con el pastor Humberto Méndez. Nuestra pasión es contemplar, disfrutar, reflejar, proclamar y adorar la gloria de Dios en Jesucristo y ayudar a otros a experimentar la misma pasión. Te invitamos a seguir escuchando estos programas para edificación y refrigerio de tu alma.